La mayoría de las personas viven toda su existencia creyendo que son su nombre, sus recuerdos, sus logros o sus fracasos. Caminan por el mundo envueltas en una identidad que repiten una y otra vez como si fuera absoluta, incuestionable, real. Pero, ¿y si todo eso que crees ser no fuera más que una construcción? ¿Y si morir en vida no fuera una tragedia, sin el comienzo de una libertad que ni siquiera puedes imaginar? Samael Aung Weor lo dijo con claridad: el verdadero despertar no comienza hasta que el ego empieza a morir. No hablamos de una muerte física, sino de una muerte interna, silenciosa, poderosa. Morir en vida es deshacerse de la mentira de ser alguien que en realidad no existe, es dejar atrás esa voz que constantemente exige, teme, compara, juzga, desea y sufre. Es enfrentar la cruda realidad de que lo que llamamos yo es un cúmulo de deseos mecánicos, reacciones automáticas, máscaras sociales y temores escondidos. Morir en vida es arrancar esas capas una por una, hasta que solo queda lo esencial, lo verdadero. Este proceso no es fácil, no es cómodo, no es rápido, pero es el único camino hacia una libertad real, hacia una conciencia limpia, hacia un estado de paz que no depende de lo externo. En este vídeo vas a descubrir qué significa realmente morir en vida, cómo ocurre esa transformación radical del alma y por qué es el paso indispensable para liberarse del sufrimiento. No es un tema filosófico ni abstracto. Es una experiencia profunda que tú mismo puedes vivir si tienes el valor de mirar hacia adentro y soltar todo lo que no eres. Quédate, respira hondo y prepárate para cuestionar todo. Al final, lo único que se pierde es la ilusión. Morir en vida, como lo enseñó Samael Aung Weor, no tiene nada que ver con resignarse o caer en la apatía. Al contrario, es un acto profundamente activo, voluntario y consciente. Implica enfrentarse a la estructura interna del ego y comenzar un proceso de desintegración que transforma radicalmente la percepción del mundo, de los demás y de uno mismo. Esta muerte no sucede de golpe ni con palabras bonitas. Requiere una voluntad férrea, una autoobservación implacable y el deseo real de cambiar desde la raíz. Lo primero que uno descubre al iniciar este camino es que el yo con el que siempre se ha identificado no es una unidad. Es un enjambre caótico de deseos, miedos, apegos, opiniones, traumas y máscaras sociales. Samael los llamó yos, porque cada uno tiene su propia forma de pensar, de sentir, de actuar. Uno puede querer meditar, pero otro quiere dormir. Uno quiere perdonar, pero otro exige venganza. Vivimos dominados por una multitud interior que constantemente nos fragmenta, nos distrae y nos aleja del ser real. Esta es la raíz del sufrimiento humano. No hay un centro firme, no hay unidad interna, y por eso nuestras decisiones son inestables, nuestras emociones cambiantes y nuestra vida un vaivén de contradicciones. Morir en vida es comenzar a observar a esos yos como si fueran actores que entran y salen del escenario de la mente. Es notar cómo uno aparece cuando alguien nos critica, otro cuando nos elogian, otro más cuando estamos solos, y otro completamente distinto cuando estamos en público. Este ejercicio de observación, practicado con paciencia y honestidad, comienza a debilitar el poder del ego. No se trata de pelear con esos yos, ni de reprimirlos, sino de verlos con claridad, porque lo que se ve, se comprende, y lo que se comprende, se puede transformar. Samael explicaba que no hay transformación posible sin muerte psicológica, y esta muerte no se logra solo con lecturas o rituales. Se vive en cada instante en que uno elige no reaccionar como siempre. Cuando alguien te ofende y decides observar el enojo sin actuarlo, ahí comienza la muerte del yo iracundo. Cuando sientes celos y en lugar de justificarte decides mirar ese sentimiento con neutralidad, ahí se inicia la disolución del yo posesivo. Esta lucha interna, repetida día tras día, hora tras hora, es el verdadero camino esotérico. No es espectacular ni visible desde fuera, pero es lo más revolucionario que alguien puede hacer. Morir en vida es dejar de ser esclavo del mundo interno, es recuperar el timón de la conciencia.
Y no hay camino más desafiante, porque al comenzar a morir el ego, también mueren nuestras viejas certezas, nuestras zonas de confort, nuestras pequeñas adicciones emocionales. Aparece un vacío, y ese vacío, que muchos temen, es en realidad el espacio sagrado donde el ser comienza a manifestarse. Es como limpiar un terreno lleno de escombros para que pueda crecer algo nuevo. En ese proceso, uno aprende a diferenciar entre lo que es mecánico y lo que es real, entre lo que responde desde el ego y lo que fluye desde la conciencia. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad, cuando ya no somos empujados por el impulso, sino guiados por la claridad. Si alguna vez sentiste que dentro de ti hay demasiadas voces y ninguna representa lo que realmente eres, comenta: silencio interno, claridad verdadera. Esa frase marca el inicio de un compromiso contigo mismo, con tu ser y con la vida que aún no conoces, pero que te espera más allá del ego. Una de las revelaciones más impactantes cuando uno se adentra en el trabajo interior es descubrir que el ego no solo vive en nuestras emociones más intensas o en nuestros impulsos más oscuros. También se oculta detrás de nuestros gestos amables, de nuestras metas nobles e incluso de nuestros deseos espirituales. Samael Aung fue tajante en esto. El ego puede disfrazarse de cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y lo más peligroso es que cuando lo hace con apariencia de virtud, es mucho más difícil detectarlo. El deseo de ser reconocido como una buena persona, como alguien sabio, como un buscador serio de la verdad, no es más que otro yo queriendo alimentarse de aprobación. Esa es la sofisticación del ego. No se opone al despertar, se camufla dentro de él. Por eso morir en vida requiere una sinceridad brutal, una capacidad de verse sin adornos, sin excusas, sin explicaciones que suavicen la verdad. Este proceso no es cómodo. De hecho, es profundamente incómodo, porque exige mirar todas las veces que hemos actuado movidos por la necesidad de controlar, por el miedo al rechazo, por la sed de importancia. Y eso hiere el orgullo. Pero esa herida es necesaria. Solo cuando el orgullo se desinfla comienza a asomar algo auténtico. Samael decía que la muerte del ego es dolorosa porque está íntimamente ligada a nuestra falsa identidad. Es como arrancarse una piel que se ha llevado por años. No queremos soltarla porque creemos que somos eso, pero en realidad somos lo que queda cuando todo eso desaparece. Morir en vida también significa dejar de justificarse. El ego siempre encuentra razones para sus reacciones. Me hizo enojar, lo hice porque me provocaron, no tengo tiempo para esto. Excusas elegantes para evitar la responsabilidad. Pero el iniciado que quiere avanzar debe dejar de buscar culpables fuera. El cambio solo comienza cuando uno acepta que todo lo que vive en su mundo interno es su propia creación. No importa lo que otros hagan, lo que importa es cómo uno responde. Y esa respuesta siempre revela que yo está al mando en ese instante. Si hay reacción, hay ego. Si hay observación, hay conciencia. Otro aspecto fundamental que Samael enseñó es que la muerte del ego no es un evento puntual, sino un proceso constante. No se trata de matar al ego como si fuera una sola entidad. Cada emoción negativa, cada pensamiento obsesivo, cada deseo desordenado es un yo específico que debe ser identificado, comprendido y disuelto. Esto implica vivir en un estado de alerta psicológica, no de tensión, sino de presencia consciente. Observar cómo uno reacciona ante una crítica, cómo se siente cuando las cosas no salen como esperaba, cómo cambia el humor cuando no se recibe atención. Cada una de esas situaciones es un espejo perfecto que muestra lo que aún vive en la sombra. Morir en vida no es un camino de autodestrucción, sino de liberación. No se trata de odiarse ni de castigarse, sino de comprender que uno no es sus errores, sus emociones ni sus pensamientos. El ser real está más allá de todo eso, esperando ser reconocido. Y cuando se empieza a experimentar esa presencia interna, aunque sea por breves instantes, se comprende por qué vale la pena el esfuerzo. Porque ese instante de claridad, de paz profunda, de silencio verdadero,
es más valioso que cualquier placer fugaz del ego. Si alguna vez sentiste que las máscaras que llevas ya no te representan, comenta: renuncio a lo falso para nacer de nuevo. Esa frase no es solo un acto simbólico, es un paso consciente hacia la libertad interior. Porque nadie puede nacer de nuevo si no ha muerto antes a lo que nunca fue. Y tú, si estás aquí, ya has comenzado ese viaje. Cuando el proceso de muerte del ego se ha iniciado y uno ha comenzado a experimentar el silencio entre pensamiento y pensamiento, aparece un terreno completamente nuevo: la posibilidad de vivir sin la constante interferencia del yo psicológico. Esta etapa es profundamente reveladora, porque permite saborear momentos de conciencia pura, donde la vida ya no es interpretada, juzgada o distorsionada por filtros mentales. Samael Aungui enseñaba que estos instantes de lucidez no son imaginarios ni son estados inducidos artificialmente, sino destellos reales del ser manifestándose en la conciencia cuando el ego retrocede. Sin embargo, esta experiencia no es permanente. El ego no se rinde fácilmente. Siempre regresa con fuerza, buscando recuperar el control, disfrazándose de espiritualidad, de sentido del deber, de emoción intensa o incluso de compasión mal comprendida. Aquí es donde el trabajo se vuelve más exigente. Porque el peligro ya no es tanto el ego grosero que grita, exige y se impone, sino el ego sutil que se esconde tras buenos propósitos. Por eso Samael decía que los defectos más difíciles de eliminar son los que el intelecto justifica. Nos contamos historias para proteger al yo. Estoy preocupado por ellos porque los amo. Estoy enojado porque tengo razón. Estoy triste porque soy sensible. Pero detrás de esas frases hay yos buscando alimento. El yo que quiere controlar, el yo que quiere tener la última palabra, el yo que se alimenta del dolor. Morir en vida en este nivel exige una valentía mucho mayor que al principio. Porque uno debe renunciar incluso a lo que parece bueno si nace desde una motivación egoica. Y eso va contra todo lo que hemos aprendido. Aquí la autoobservación se convierte en una herramienta sagrada. Ya no es solo para detectar los errores, sino para reconocer los movimientos internos con una claridad impecable. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso es examinado desde una atención relajada pero constante. Y lo que se observa sin identificación comienza a perder fuerza. Samael hablaba de la importancia de no identificarse con el contenido mental, porque al hacerlo uno se convierte en ese contenido. Pero si se observa desde la conciencia, se mantiene una distancia saludable, como quien ve una tormenta pasar sin dejarse arrastrar por ella. Es en esta fase donde también se empieza a comprender que el dolor interior no es el enemigo. El dolor emocional que surge cuando un yo se disuelve no es algo malo, es la señal de que algo está siendo arrancado de raíz. Muchos retroceden aquí, confunden ese dolor con sufrimiento inútil, pero el iniciado sabe que es un fuego que purifica, que limpia, que vacía lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Así como el cuerpo duele cuando se sana una herida profunda, el alma también duele cuando se libera de sus parásitos internos. Morir en vida no es anularse, no es vivir sin emociones ni sin identidad. Es simplemente permitir que la identidad falsa se desvanezca para que surja la verdadera. El ser no necesita nombres, títulos ni máscaras. Es puro, silencioso, completo. Y cuando se vive desde ahí, la vida cotidiana se transforma por completo. Las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones más claras, los conflictos pierden intensidad. Se actúa sin expectativas, se habla sin ansiedad, se ama sin condiciones. Porque ya no se actúa desde el yo quiero, sino desde el yo comprendo. Y ese simple cambio lo transforma todo. Si alguna vez sentiste que el silencio interno te dio más respuestas que cualquier conversación, comenta: desde el silencio me reconozco. Esa frase es una declaración de presencia, una señal de que estás dispuesto a habitar el ahora sin las voces del ego como intermediarias. Es desde ese silencio que el verdadero ser comienza a vivir en ti. Llega un punto en el camino donde morir en vida ya no es solo una práctica espiritual,
sino una forma de estar en el mundo. La conciencia se afina tanto que uno empieza a detectar al ego incluso en los detalles más pequeños, en el tono de una frase, en la impaciencia por terminar una tarea, en el impulso sutil de querer destacar. Samael Aungui enseñaba que el trabajo es diario, minuto a minuto, y que la vigilancia no puede relajarse, porque el ego siempre busca recuperar terreno. Pero también explicaba que conforme uno avanza, algo profundo empieza a emerger. Una serenidad que no depende de las circunstancias, una certeza que no nace del pensamiento, una energía vital que brota del contacto con el ser. Esa es la recompensa invisible del trabajo interior, una transformación silenciosa pero irreversible. No se necesita gritarla ni demostrarla. Se vive y basta. En esta etapa, muchas personas sienten que ya no encajan en el mundo como antes. Las conversaciones superficiales cansan, los dramas ajenos se ven con distancia, las ambiciones materiales pierden su brillo. Y eso no es apatía ni superioridad, es el efecto natural de haber dejado de alimentar al ego. Cuando el yo pierde fuerza, también lo hace la necesidad de sobresalir, de competir, de tener razón. Se entra en una especie de desapego lúcido que permite ver todo con más claridad. No es que se deje de actuar o de interactuar con el mundo, sino que se hace desde otro lugar, ya no desde la reacción, sino desde la respuesta consciente, ya no desde la necesidad, sino desde la elección libre. Morir en vida es, en última instancia, renacer a una existencia más auténtica, más plena y más simple. Este estado no es constante ni permanente. Hay caídas, hay olvidos, hay momentos en que el ego regresa con fuerza y vuelve a tomar el control. Pero la diferencia es que ahora uno lo ve, ya no se confunde con él. Y esa es una victoria inmensa, porque en el pasado, el ego actuaba con total libertad y uno ni siquiera sabía que estaba dominado. Hoy, gracias a la autoobservación y al trabajo interior, ya no tiene ese poder absoluto. Y aunque todavía actúe, ya no engaña con la misma facilidad. Esa conciencia creciente, esa capacidad de ver sin identificarse, es señal de que el proceso está funcionando, de que la muerte psicológica está dando fruto. Samael decía que solo el que ha muerto psicológicamente puede amar de verdad, porque mientras el ego esté presente, el amor estará contaminado por el deseo, la posesión, el miedo a perder. Pero cuando se ama desde la conciencia, sin expectativas, sin condiciones, sin necesidad de recibir algo a cambio, ese amor no duele, no esclaviza, no desgasta. Es un amor limpio, libre, profundo. Y no solo hacia otros seres humanos, sino hacia la existencia misma. Se empieza a sentir gratitud por lo simple, por lo cotidiano, por estar vivo. Ya no se necesita buscar experiencias intensas para sentirse pleno, porque la plenitud brota desde dentro. Ese es el verdadero sentido de morir en vida, vaciarse de lo falso para llenarse de lo real. Y lo real no necesita adornos. Es presencia, es quietud, es comprensión. El mundo puede seguir igual por fuera, pero por dentro algo ha cambiado para siempre. Si sientes que ese cambio ya empezó a ocurrir en ti, aunque sea en pequeñas dosis, comenta: vivo sin máscaras, actúo desde el ser. Porque esa frase no solo refleja una decisión interna, sino también una nueva forma de caminar por el mundo. Con humildad, con claridad y con una fuerza silenciosa que ya no depende del ego para existir. Morir en vida no es una metáfora dramática ni una exageración poética. Es una necesidad urgente para todo aquel que busca comprender quién es realmente. En un mundo que nos enseña desde pequeños a construir una identidad basada en el tener, en el parecer, en el competir y en el agradar, atreverse a mirar hacia adentro y cuestionar todo eso no es solo valiente, es revolucionario. Samael Aungui no hablaba de una muerte simbólica para alimentar el intelecto, sino de una experiencia real, cruda y transformadora que se vive en carne y alma. El ego no es un enemigo en forma de sombra externa, es una construcción interna que se manifiesta en cada pensamiento repetido, en cada emoción automática, en cada deseo ciego.
Es el yo que teme, que compara, que exige, que se ofende, que juzga. Es el yo que no permite que el ser, esa conciencia profunda que habita en silencio dentro de cada uno, se exprese con claridad. La muerte del ego no es inmediata ni definitiva. No se logra leyendo libros, repitiendo frases, ni idealizando al despertar. Se logra observando con sinceridad cada rincón del mundo interno, reconociendo los múltiples yo's que luchan por el control, aceptando el dolor que surge cuando esos yo's comienzan a disolverse y caminando a través de ese vacío con la certeza de que lo real está al otro lado. Es una muerte que se vive a diario, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Cuando decides no responder con orgullo una crítica, ahí estás muriendo. Cuando eliges comprender en lugar de reaccionar, ahí estás muriendo. Cuando dejas de buscar validación y simplemente eres, ahí el ego pierde fuerza. Pero esta muerte, lejos de ser una pérdida, es el mayor acto de libertad que uno puede experimentar. Porque lo que se va con el ego no es esencial. Son hábitos, condicionamientos, máscaras. Lo que queda después de su disolución es presencia pura, claridad, una paz que no depende de las circunstancias. Es un estado donde ya no se necesita demostrar nada, ni defender nada, ni buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Se descubre que no hay que volverse a alguien más, sino dejar de ser quien no se es. Y ese descubrimiento no es mental, es vivencial, directo, profundo. Se reconoce por su efecto, una vida más simple, más coherente, más libre de contradicciones. Una vida donde se actúa desde la comprensión, no desde la compulsión. Samael Aungwie dejó claro que este camino no es para quienes buscan comodidad. Es para quienes ya están hartos de vivir dormidos, para quienes han sentido que hay algo más allá de los placeres, los logros y los títulos. Para quienes han experimentado que, por muy lejos que se corra, uno siempre se encuentra con su reflejo. Y que la única forma de liberarse de ese reflejo distorsionado es atravesarlo con el fuego de la conciencia. La muerte del ego es la antesala al nacimiento del verdadero ser. No es un destino, es un proceso. No se camina con prisa, sino con atención. Y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria sobre la ilusión. Si todo esto resonó contigo, no lo dejes como un pensamiento bonito. Obsérvate, descúbrete y comprométete contigo mismo a iniciar esta transformación. Porque nadie puede hacerlo por ti. No hay atajos ni maestros externos que sustituyan tu propia experiencia. Pero sí hay un camino. Y comienza justo donde estás, aquí, ahora, con lo que sientes, con lo que ves. Si estás listo para dar ese paso, comenta, muero al ego, nazco al ser. Esa frase no es solo un símbolo, es una promesa contigo mismo, y cada vez que la recuerdes, será un ancla para no volver a dormir. Gracias por llegar hasta aquí. Si has sentido que algo dentro de ti se movió, si percibiste aunque sea un destello de verdad en medio de tus pensamientos, entonces este video ya cumplió su propósito. No estás solo en este viaje. Somos muchos los que, en silencio, decidimos iniciar este proceso de morir a lo falso para renacer a lo real. Lo importante no es lo que hayas entendido intelectualmente, sino lo que ahora estés dispuesto a mirar dentro de ti sin miedo. Si este mensaje te tocó, compártelo con quien sientas que lo necesita. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando juntos los caminos del despertar. Activa la campanita, porque cada contenido que viene está pensado para acompañarte en tu transformación. Y no olvides dejar en los comentarios, ¿muero al ego? ¿Nazco al ser? Esa es la señal de que estás listo para vivir con más conciencia. Hasta pronto.